Hola a todos y todas, esto es Ciclo, el programa de la diaria que semana a semana les trae las novedades electorales. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Nati? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bueno, este programa tenemos una novedad especial, de cara también pensando en las elecciones de octubre, vamos a traer a un candidato, ¿verdad? Empieza el desfile, sí, de los candidatos a presidencia, ¿no? En este caso va a ser el doctor Andrés Ojeda, el candidato por el Partido Colorado, una figura que quizás se plantaba como un outsider de la política, pero ya no lo es tanto, ¿no? Y de hecho ha crecido muchísimo dentro de esta arena política. Además vamos a tener en nuestra mesa de análisis un tema, ustedes saben que en campaña electoral hay muchos temas en agenda, los programas de los partidos políticos contemplan algunas de las problemáticas sociales más acuciantes, después a veces los resultados de la gestión pública distan un poco de esas promesas. Vamos a estar hablando, Carlos, de infancia. Bien, y también nos va a estar acompañando en el día de hoy Ileana da Silva con otras historias en el día de hoy para ponerle voz y rostro a una temática bien compleja, ¿no? Y por la cual un montón de mujeres no nos acompañan hoy en día, ¿no? Estamos hablando de violencia de género. Nos va a estar acompañando también Brian Majlin para, en el segmento de La Diaria Verifica, bueno, poder chequear la desinformación, en este caso con gran protagonismo de la senadora Graciela Bianchi, ¿no? Que ha estado ardiente en las redes sociales. Si les parece, ahora nos metemos en el resumen electoral de esta semana. Resumen semanal. Repercusiones por propuesta de Álvaro Delgado. La semana pasada, Álvaro Delgado propuso una ayuda económica a los liceales de los 2 quintiles más pobres del país. Darle un apoyo económico aproximadamente de $6.000, que está presupuestado, esto tiene un costo de unos $32 millones, pero que le vamos a permitir darle un estímulo adicional. No es la única medida. Carolina Cose se refirió a esta propuesta. Lo que denota es un profundo desconocimiento de los mecanismos que ya existen en Uruguay, ¿no? Hay una cosa que se llama las asignaciones familiares, que es un soporte que se le da a la familia para que los niños puedan terminar los estudios. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con esas cosas, humildemente lo digo, porque es muy fácil caer en la demagogia. Y acá lo que las niñas, los niños, los jóvenes necesitan es sostén. También opinó Renato Operti, sociólogo especializado en temas educativos y ex integrante del Comité Académico de la Asociación Civil EDUI 21. A veces lo que ha habido y hay es algún tipo de estímulo económico para promover la participación y la asistencia escolar. Por ejemplo, lo hizo el programa Bono Escolar en Brasil, bajo el gobierno de Lula, que después se mantuvo en el tiempo histórico. Es decir, que tiene algún impacto en la asistencia y puede llegar a tener un impacto en el egreso, pero no tiene un impacto claro, evidenciable de mediano plazo en el egreso y en los aprendizajes. A propósito del tema, según los datos presentados por las autoridades de la educación, el egreso liceal bajó en 2023 con respecto al año anterior y se colocó en un 56,4%. Manini Ríos pidió declarar 120 días de emergencia nacional por seguridad. El candidato de Cabildo Abierto presentó propuestas para combatir la inseguridad, incluyendo que el Poder Ejecutivo decrete por 120 días el estado de emergencia nacional en seguridad pública. No es bueno esperar a que asuma el próximo gobierno el 1 de marzo, porque siguiendo con las estadísticas de acá el 1 de marzo, habrá 200 uruguayos más asesinados. Si no le garantizamos el derecho a la vida a nuestros ciudadanos, sobre todo aquellos que viven en entornos más frágiles, que no tienen los recursos económicos para pagarse una seguridad privada, para enrejarse, para poner alarmas, que dependen solo de la eficacia y eficiencia del Estado, bueno, entendemos que cualquier política social empieza por asegurar el respeto a las normas de convivencia. Al respecto de estas propuestas, habló el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Creo que hay una emergencia. Ahora, también hay que precisar los términos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de emergencia y qué quiere decir esto? Yo no tengo muy claro de qué quiere decir, pero evidentemente hay dificultades que son nuevas. Siempre estos problemas se resuelven en clave de acuerdo y de estrategias mínimas consensuadas. Y ahí yo estoy de acuerdo. Tendría que revisar esas medidas y ver con mi equipo qué es lo que piensan, pero algo hay que hacer. Y hay que hacerlo ya, no hay que esperar las elecciones. Presentaron el sublema Frente Amplista Unidad para la Esperanza. El sublema nuclea a varios sectores que apoyaron a la ex candidata Carolina Cose en la interna, incluyendo al Partido Comunista, Casa Grande y La Amplia, este último que tendrá a Cose encabezando la lista para el Senado. Y en estas últimas recorridas nos encontramos con esa ciudadanía en todos los rincones del Uruguay, golpeada, herida, con temores, con problemas, con miedo. Y son tan grandes
los desafíos que tiene el Uruguay, que solo con la unión lo vamos a poder lograr. Personas en situación de calle marcharon por 18 de julio. En el Día Internacional de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, varios colectivos convocaron a una marcha por 18 de julio en reclamo de soluciones en materia de acceso a la vivienda, a la salud mental y al trabajo. La particularidad de las personas en situación de calle actualmente es realmente pocas políticas que estén pensando desde ahí para mejorar la situación de calle. Es muy difícil, ya existen 1 millón de cosas que condicionan la situación de calle como para pensársela que algún día va a haber una solución real. No sabemos todavía. Reforma del sistema penitenciario busca acuerdo interpartidario. La fórmula presidencial del Frente Amplio recibió un documento elaborado por el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, la Institución Nacional de Derechos Humanos y una decena de organizaciones sociales. Este sienta las bases para una reforma del sistema penitenciario y próximamente será entregado al resto de los candidatos presidenciales de los partidos con representación parlamentaria. Tiene un paquete de medidas, un mapa, entre las cuales podía resumir diciendo tener un plan estratégico de medidas que van a requerir financiamiento, van a requerir inversión, requieren recursos humanos, requieren mucha coordinación. Por eso no es solamente recursos, es también coordinación, acuerdos entre instituciones y entre personas. Entender que los acuerdos institucionales se hacen entre personas, que tienen que entender que del otro lado, aunque uno no piense exactamente igual, hay una persona con sentimiento y con ganas de hacer las cosas bien. Bueno, estamos a poco más de 2 meses de las elecciones nacionales, para ser precisos 9 fines de semana. Ya están proclamadas las fórmulas y los distintos candidatos designados a partir de las elecciones internas ya están corriendo esta carrera. Algunos de ellos, bueno, para alcanzar el 50% de las adhesiones en octubre y de lo contrario ir a, completar en el balotaje de noviembre. Hoy nos acompaña en ciclo el doctor Andrés Ojeda, abogado, máster en Derecho Penal, exedil de Montevideo y candidato a la presidencia por el Partido Colorado, luego de imponerse el pasado 30 de junio con holgado margen ante el resto de los 5 precandidatos del partido. Vale aclarar que en una de las internas más magras que ha registrado el Partido Colorado, de todas maneras. Bienvenido, Andrés, a ciclo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, contento de estar acá como siempre. Has planteado esta primera vuelta como una especie de interna de la coalición, ¿no? Una consigna que redobla la apuesta. ¿Por qué serías mejor presidente que Álvaro Delgado? Bueno, la verdad estoy particularmente orgulloso de este concepto de la interna de la coalición porque entró, calzó y se instaló rápido. Nosotros lo pusimos a rodar en la noche del 30 de junio, fue básicamente la centralidad de lo que dijimos. Y se aprendió enseguida en la gente. Es complicado instalar cosas hoy, que la gente en esta dinámica del sobreestímulo, que la gente calce un concepto es difícil. Y calzó tanto que hoy es el argumento de Yamandu Orsi para no ir a los lugares, es que diriman su interna y después yo charlo con el que gane. Y de hecho, justamente a mí me parece interesante porque logramos incluso a que el candidato del frente utilizara nuestro concepto. Yo creo que no es un tema de mejor y peor. Yo creo que es un tema de distinto. Y en esto quiero ser claro. Yo hace tiempo vengo diciendo y voy a repetir aquí que hace mucho ya que no enfrentamos a la izquierda con la derecha. Eso queda un poco viejo. Yo creo que enfrentamos a lo nuevo con lo viejo y al futuro con el pasado. Y creo que nosotros dentro del sistema político, y acá te trasciendo un poco hasta la coalición, somos la opción de renovación. Somos la opción que mira hacia adelante, la más novedosa, fresca y la más disruptiva en casi todos los sentidos. Yo me siento el más distinto de todos los candidatos y me pasa mucho cuando estamos todos juntos, en todos los sentidos, hasta de las cosas más macro, de los temas que nos importan, de los énfasis. Yo veo, por ejemplo, que nosotros hoy nos mueve casi tanto como la seguridad del empleo, la salud mental, el bienestar animal, el deporte y el medio ambiente, por ponerte ejemplos distintos. Eso va desde los temas que nos mueven y lo que nos copa la agenda, hasta la manera en que hablamos, la manera en que nos manifestamos, cómo nos vestimos, qué decimos. O sea, hay un cambio de época grande. Y no solo acá. Si vos mirás, es tal el enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo que en toda la región ganó lo nuevo por encima de la izquierda y la derecha. Porque si vos me decís qué tienen en común Boric, Bukele, Santillana, Noboa, Milei y la calle Pou, ideológicamente es un crisol ahora.
son lo nuevo. Y Delgado sería lo viejo en este esquema. No digo que sea lo viejo, lo que digo es que evidentemente él es parte de una política tradicional, digamos, su diferencial, él mismo lo dice, es la experiencia. Yo sé cómo hacer las cosas, vengo de hacerlas. Claro, pero el Partido Colorado ha integrado esta coalición de gobierno al punto que ha ocupado distintos cargos de gobierno y se ha mantenido integrando la coalición hasta el final. ¿En qué sentido sería distinto del gobierno de coalición que ya hemos tenido en estos años? Bueno, a ver, hay cosas del rumbo que se mantienen y otras que cambian. O sea, todos los que integramos la coalición tenemos diferentes matices de trabajo. ¿Qué pasa con el candidato del directo del gobierno? Tiene poco margen para moverse, tiene que defender todo, digamos, en bloque, y tiene poco margen de decir, bueno, acá la verdad que hicimos agua. Yo, aparte de, digamos, no ser del partido que encabeza el gobierno, yo no integré el gobierno. Y quizás soy de los que más lo ha defendido en muchas cosas sin haberlo integrado, pero me permite a mí decir, en inserción internacional estamos debiendo, digo, hicimos un gran esfuerzo. Mirá que quiero ser justo con las críticas, porque el gobierno merece, porque el esfuerzo se hizo. Acá se dejó la vida. Ahora, para firmar un tratado de libre comercio con Europa, tiene que firmar Europa. Por más que uno se desviva, es muy difícil. En seguridad pública estamos debiendo. No por falta de esfuerzo del gobierno, porque han ido sucediendo cosas que evidentemente no han podido ser administradas de la mejor manera. Y yo acepto que se hizo un gran esfuerzo. Hay una mejoría sustantiva desde el gobierno pasado, pero no estamos bien. Bueno, entonces, sí. En esto yo me siento con la libertad de decir, a ver, todo esto, por ejemplo, en materia económica, y es quizá el lugar más luz del gobierno, ¿no? Se comió pandemia, se comió sequía, se comió inundación, y hoy te deja un gran inversor récord, digo, una administración que la verdad que cuando viene la tempestad te deja esto llave en mano. Para el que entra queda muy bien, en un equilibrio sano entre lo que tiene que ver con el gasto social y el equilibrio de las cuentas. Digo, obviamente no logró generar la reducción del déficit fiscal que buscaba y demás, pero sí te puedo decir que por ahí hay un camino de continuidad. ¿Qué tengo yo que no tiene el resto? La libertad de decir esto sí, esto no, acá mejoramos, acá falta, pero con la lealtad de participar de una coalición que se concibe, o yo la concibo, como un equipo de trabajo que va a jugar junto, gane quien gane. Otra característica de tu discurso y las cosas que has planteado, hablabas recién de la renovación, también has hablado mucho de ganarle al Frente Amplio, ¿no? Yo soy el que puedo ganarle al Frente Amplio y ¿estás de alguna manera intentando explotar, si es que cabe la palabra, cierto anti-Frente Amplismo que puede haber en algunas personas votantes de la coalición o cercanas a la coalición? ¿Considerás que hay un anti-Frente Amplismo en la sociedad uruguaya? ¿Estás apostando a eso? Mira, te voy a contar algo que me pasa todo el tiempo y creo que es esta campaña a mí que ha sido un intensivo de aprendizaje de muchas cosas, ¿no? De noviembre para acá ha pasado de todo. Y en estas cosas de apuntar a los electorados, yo les diría que son casi una leyenda. Me ha pasado todo el tiempo. Vos le quiero hablar a Natalia. Entonces pero vos estás muy bien asesorado. Le digo a Natalia, yo le digo a Natalia tal cosa. Cuando yo le digo a Natalia no se le movió un pelo, pero el cámara que está allá dice, qué interesante eso. Entonces, tu discurso targeteado ese termina siendo sobrepasado por la realidad constantemente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me deja dormir de noche? Yo trato de decir las cosas de la forma más auténtica y genuina que me salga. ¿Y dónde está el desafío nuestro en la comunicación política de hoy? Que también me han pegado por esto, pero entiendo que se están comiendo la pantalla. Importante. En este tiempo que vivimos del siglo XXI, la gente tiene un sobreestímulo absoluto, ¿tá? Con un dinamismo total. Vos agarrás un teléfono, scrolleás una reel de Instagram y son segundos, y donde no te gustó ves 100 más en poco tiempo, ¿tá? Con la comunicación política pasa algo muy parecido. Vos tenés que entrar en el radar de interés de la gente que está completamente bombardeado. Y la responsabilidad es tuya, no del elector de dejarte entrar. Es como si yo te diga, una clase, pierde el examen el 90% de la clase. ¿De quién es la culpa? El docente. Digo, si no, algo está mal. Esto es lo mismo, la gente está descreída de la política, che, qué horrible. ¿Y no es la culpa de los políticos que no tienen capacidad de enviar un mensaje que llame la atención? Si yo te digo a vos, quiero asegurar un segundo gobierno de coalición. Qué bueno, está, pasa. Yo quiero que pierda el Frente Amplio. Te tengo a vos hablando de esto todo el día. Todo el día. Es un tema hasta comunicacional. Es la misma cosa, ¿me explico? Porque para que pase una, tiene que pasar la otra. Son condición sine qua non. Son dos caras de la misma moneda. Pero en el momento que yo dije eso, la gente levantó la cabeza. ¿Tá? Y es hasta la manera en que vos estructurás la forma en que llegás. Yo creo que la política de hoy
el factor comunicacional es la mitad del partido o más, porque a mí me decían en la interna y me lo repetían todo el tiempo, che, tené cuidado porque tu votante es el menos politizado. Fue el mejor elogio que me podrían haber dicho. ¿Sabes lo que significa para uno que recién entra en primera, que le digan, che, está llegando la gente a la que le importaba nada esto, estaba en Narnia? Creo que tenemos un camino novedoso. Fue lo que le pasó a los que han ganado, a los anti-Peña sin duda, a los Novoa, a los Milei hablar, ¿no? Digo, y esto, verás que no es que yo esté elogiando a Milei por sus políticas, estoy diciendo que el tronco común de todos ellos es la novedad, sobre todo comunicacional, y el impacto del discurso claro y al pecho. O sea que en realidad, novedad, como un valor en sí mismo. Claro que sí, obvio que sí, pero la novedad viene con el cambio de época. No es que es nuevo porque es nuevo y empezó hoy, no ayer. Tiene que ver con un montón de factores que tienen que ver con un nuevo tiempo. A ver, sobre lo nuevo y lo viejo, te quiero preguntar sobre el retorno de Pedro Bordaberry, ¿no? Una figura que estaba alejada de la política, volvió al ruedo, se insertó, perfectamente, digamos, ¿no? Con mucha adhesión. ¿Crees que tendría que haberse arrimado antes de las internas? Mira, yo te lo he dicho siempre, así que no es que lo empiezo a decir ahora, ni mucho menos. Lo dije en 2019 también. Debo haber sido de los pocos que dijo esto en 2019. Nosotros no nos podemos dar el lujo de decirle que no a nadie que viene a poner el hombro. Esto es con todos. La gente viene a laburar. Obviamente viene genuinamente y legítimamente a buscar su lugar. Eso es inobjetable. Pero viene a poner el hombro. Después de haber hecho 2 campañas nacionales y una campaña departamental, después de haber perdido la presidencia 2 veces, o sea, la verdad que para mí tiene valor el gesto de venir a laburar. Entonces, yo lo he dicho siempre y lo repito, a mí me falta sacar la puerta del marco para que entre más gente. Y me parece que vamos a crecer en la medida que entendamos que esto es con la mayor amplitud posible. Y en los casos como el de Pedro o el de Luis Mosca, gente que está más allá del bien y del mal y viene generosamente a poner su trayectoria al servicio de la renovación, porque hay como un concepto para mí muy falso y una falsa contradicción en que no es renovación si se deja rodear por la gente con experiencia o trayectoria. Bueno, no va por ahí. Yo creo que vos podés permitir que la trayectoria empuje a la renovación, pero no al revés. O sea, no existe que la renovación empuje la trayectoria, porque la trayectoria ya tuvo su momento, ¿me explico? Entonces, por eso es que emergen con tanta potencia liderazgos jóvenes, dinámicos, energéticos, con fuerte capacidad de adaptación en tiempos en los que quizá los próximos 5 años traigan más cambios para la humanidad que los últimos 50. Entonces, a mí lo que más me destacan es, che, te veo, y es lo que uno es. Esto es infruncible, sos o no sos. Y la gente, por más que uno haga la campaña que haga, si no sos genuino y no sos auténtico, se nota y mucho. En esto que comentabas de Bordaberry, ¿no? ¿No te parece que quizás pueda en algunos ámbitos, en algunos momentos, quitarte un poco de protagonismo a vos como candidato del Partido Colorado? Eso por un lado, y por otro lado te quería preguntar si él te consultó a la hora de reunirse, por ejemplo, con Álvaro Delgado, si eso es algo que te consulta Bordaberry previamente antes de reunirse o no, o cómo es el diálogo con él ahí. Mira, yo no voy a entrar en un tema de protagonismo, pues sería muy chiquito, ¿me explico? O sea, nosotros pensamos que todo el mundo le vaya bien y que todo el mundo vote. A ver, nadie es moneda para gustarle a todo el mundo, y si alguno que no nos iba a votar nos va a votar ahora porque está Pedro, bienvenido sea. Y eso digo lo mismo con Subía, con Robert Silva y con todos los que abran lista de acá para adelante. O sea, yo he tratado de ayudar a que todas las listas vivan y abran. Y si tenemos alguna más en la hora, mucho mejor. O sea, cuando uno tiene más rastrillo, más junta. Eso es un dato de la realidad. Ninguno de ellos, ni Robert, ni Gustavo Subía, ni Pedro, ni nadie, me tiene que preguntar a mí para reunirse con otro dirigente político. Digo, a ver, yo no soy ni el jefe ni el dueño. Digo, bueno, pero sos el candidato a presidente. Soy el que me toca pilotear el avión, estamos de acuerdo. Pero no me tiene que pedir permiso para hacer las cosas. Cada uno tiene su campaña, está peleando por su espacio parlamentario, y yo estoy peleando por llevar a un partido a soñar con realidad, con meterse por primera vez en el siglo XXI en la definición de noviembre. Entonces, verás que a mí hoy ser el candidato único del partido me trae más responsabilidades que derechos. Y yo las asumo, porque yo me metí en este baile solo, a mí nadie me obligó. Andrés, ¿has tenido recientes reuniones con Luis Lacalle Pou? ¿Han conversado? ¿De qué han conversado? Siempre charlo. La verdad que, y no me da ninguna vergüenza decirlo, me han dado con esto, pero la verdad que yo le agradezco la generosidad de las conversaciones. Los contenidos me los guardo porque me parece que no corresponde que yo los ventile, pero sí ha sido generoso en el consejo,
De hecho, yo a veces lo digo porque es real. Usted dígame, ¿con quién puedo hablar yo que pueda más o menos empatizar con mi situación, que en el entorno de los 40 haya ganado una interna contra lo de siempre, que venía con la responsabilidad de ganar y después tener que ordenar un cuadro en estos términos? O sea, ¿con quién lo hablo que no sea? Pero aparte que le pasó casi lo mismo. O sea, ¿con quién lo hablo que no sea con él? Con Julio María Sanguinetti, que está por cumplir 90 y fue 2 veces presidente. O sea, más que generacional, hay una sintonía hasta en la producción de los hechos. Entonces, que al que le pasó te diga, che, mirá, y me pasó varias veces, te va a pasar esto y esto. Y después te pasa casi textual y en los tiempos que te dice. Entonces, a mí la verdad que me ha sido siempre muy, muy útil y le agradezco siempre la generosidad de estar al teléfono, de atenderme un rato. La mayoría de las conversaciones no trascienden. Nadie se entera que nos vemos ni que hablamos, porque es lógico que así sea, pero la verdad que yo en eso he sido agradecido. Y aparte también habla muy bien de él que en plena campaña electoral, yo estoy compitiendo contra el de su partido, él tenga la delicadeza de decir, che, estoy para ayudar a toda la coalición, porque la coalición tiene que ganar, que es una visión muy parecida a la que tengo yo del nuevo tiempo de la política en Uruguay. Acá hay un tema que es muy binario, estamos en 2 bloques. Acá hace mucho tiempo que no enfrentamos colorados con blancos. ¿Y qué respondes a aquellos que dicen que Andrés Ojeda es un proyecto de la calle Pou especulando con el 2029? Y yo qué sé, también dicen que los marcianos hicieron las pirámides. Yo qué sé, está a la altura de eso, con franqueza. O sea, sí, es como que hay gente que dice que los marcianos hicieron las pirámides y que las vacunas se te hacen pegar las cucharas. Yo qué sé, dicen muchas cosas. Si yo tuviera que responder cada una de ellas, no nos da el día. Vos recién hablabas de esto del binarismo, ¿no? Y antes decías una cuestión interesante que es el factor comunicacional. Si yo digo, quiero que pierda el Frente Amplio, es distinto que si yo digo, vengo a que gane la coalición. Pero más allá y es una cuestión de forma comunicacional, de las formas, ¿no? Pero en términos de fondo, ¿por qué vos no querés que gane el Frente Amplio? ¿Por qué este binarismo y de qué lugar te parás vos, desde el punto de vista ya más ideológico, ¿no? A mí me pasa que cuando vos, siempre por algún lado te van a dar, ¿no? Entonces, a mí me han dado abundante esta campaña, antes la interna y ahora también. Y cuando vos tratás de gobernar correctamente un espacio comunicacional, el primer viandazo es, no tiene contenido. ¿Tá? Natural y obvio, te diría que hasta poco inteligente y poco ingenioso, que poco pienso. Nosotros hoy enfrentamos 2 modelos de país. ¿Tá? El modelo de la coalición que hemos tenido hasta ahora y el modelo del Frente Amplio, que es completamente distinto. ¿Tá? De hecho, ustedes lo vieron en estos días. Salió Gabriel Odone en un programa, no sé qué te diga, un martes, hablando de Consejo Salario, y sale el miércoles a la misma hora Fernando Pereira básicamente diciendo todo lo contrario, desautorizando al presunto ministro de Economía del candidato del Frente. O sea, estamos enfrentando un modelo que no sabe si el conductor va a ser Odone o va a ser Olesker en cuanto a modelos, ¿no? Entonces, yo creo que el Frente hoy está mucho más cerca de un modelo parecido al de Olesker que al de Odone, pero le sirve más Odone para ganar una elección con un público moderado. Entonces, trata de forzar un Odone que al Frente no le gusta, porque si yo agarro las palabras de Odone, las pongo en un papel, se las doy a ustedes y no les digo quién las dijo, seguramente ustedes me digan que el que las dijo no es Frente Amplista. ¿Lo pondrías de ministro de Economía, Odone? Seguramente no, porque es Frente Amplista, no va a querer venir. Así si que quisiera. Y tengo los míos aparte, pero sí me parece un tipo útil para tener un equipo económico. Ahora, fíjense lo que dice Fernando Pereira ayer, que es quizá que pasó desapercibido, fue lo más grave. Gabriel Odone va a cumplir el programa del Frente. O sea, va a poner la mano de yeso en lo que le digamos, aunque crea que está equivocado. Estamos hablando de un Gabriel Odone que defendió la reforma de la seguridad social del gobierno, ¿no? Que ha sido uno de los cucos más dramáticos que manejó el Frente. Toca los consejos salarios. Le falta pinchar una vaca sagrada nomás antes de irse. Entonces, si empezamos así en campaña, ¿cuánto dicen ustedes que dura en un gobierno Frente Amplista? Entonces, entre eso, porque estos son ejemplos, ¿no? Sumale la locura que ha generado dentro del Frente la reforma del PIT-CNT. O sea, ¿cómo el PIT-CNT es realmente el poder político real que hoy está del lado de la izquierda uruguaya, ¿no? Esto lo digo con respeto y hasta con cierto cariño. Porque bueno, pero no logró el respaldo del Frente para acompañar la reforma. Pero es más que el Frente. ¿Te das cuenta? Hoy el PIT-CNT es más que el Frente. ¿Por qué? Primero lo embretó y lo interpeló el Frente con esto. Porque no logró que dijeran que sí, pero no pueden decir que no, porque no se pueden enfrentar. A ver, si el candidato del Frente dice públicamente que esta reforma no solo es mala, sino que es peligrosa y condiciona la viabilidad económica del Uruguay, que si se aprueba tenemos que básicamente subir otro 3 puntos el IVA y que la inflación va a explotar. O sea, estamos hablando de que esto es peligroso y grave de verdad.
pero no puede salir a la calle a hacer campaña en contra de esto porque no se puede pelear con el PIT-CNT. Salió un día a felicitar a los compañeros que habían juntado firmas. Y como que, mira, estoy juntando firmas para que, no sé, para venderme de Uruguay. Bueno, no estoy de acuerdo con la firma, con el venderlo, pero qué bueno que juntaron firmas. No, qué malo que juntaron firmas por algo malo. Entonces, esta situación donde el tipo que ponen de candidato claramente no manda, está en medio modo chirolita así, a mí me da mucho miedo porque yo veo que el que manda tiene una concepción de país propia del pasado. Está con la cabeza en los 60, ¿verdad? En una revolución bolivariana en el principio y está abrazado al último adoquín del muro de Berlín. Y nosotros, yo quiero mirar a Europa, Estados Unidos. Pero el Frente Amplio ya gobernó 15 años y no fue el modelo bolivariano. Está bárbaro. Ahora, me parece que hoy estamos en otro lugar, ¿no? A ver, lo que le están diciendo la gente no es vamos a tener un gobierno moderado, no viene por ahí. O sea, yo estoy constantemente viendo prensa, no he podido tener debates con el candidato del Frente porque no lo permite. Si no, podríamos contraponer, y él podría decirme esto, no, mire, se acabó, como dice Pacha Sánchez, que es un poco el abanderado ahora de la discusión pública, casi acabaron los cucos porque ya gobernamos 15 años y no pasó nada. Bueno, a ver, evidentemente hoy el Frente no ha logrado salir de sus cucos porque lo tiene arriba de la mesa. Acá hay una dictadura salvaje en Venezuela y estos tipos tapan así con el dedo, ¿viste? Entonces, Andrés, te quiero llevar a otros terrenos. Al terreno de seguridad, que es un terreno de dominio propio, ¿no? ¿Cuál fue el mayor acierto de este gobierno en materia de seguridad y cuál fue su peor error? Mirá, hasta el 2019 el Uruguay había legalizado el microtráfico. Legalizado el microtráfico. Con la excusa del pez gordo, si la Boca vendía poquito, no pasa nada. Yo recorrí el Uruguay, yo era el responsable del área de seguridad de Ernesto Talvi. Vos ibas a un barrio Canelones, señora, ¿dónde venden droga? Ahí, con la comisaría, ahí. Con la excusa de decir, no tiene sentido que gastemos recursos en lugares que venden poca droga. Yo le pido a cualquiera de ustedes, vivan 2 semanas a 3 casas de la casa que vende poca droga y me dicen cómo viven. Cómo queda la cuadra, qué nivel de rapiña, zombie, lío, ambiente. A ver si sus hijos juegan en la puerta con el resto, viendo a ver qué afana para canjear por algo de pasta en el día. Entonces, este gobierno lo quebró a eso y empezó a allanar todo. No importa la cantidad. Hasta el día de hoy, si ustedes miran, el Ministerio del Interior tuitea cada vez que allana e incauta. Y tuitea el monto en gramos o en kilos de la incautación. Y todavía hay algún chiste de diputados del Frente diciendo, mirá, muestran en Twitter un allanamiento que incautó este poquito de droga. No, esto no es un tema de mucha o poca droga, es un tema de lo que genera la venta. Ese es el gran acierto. El peor, error. Eso me parece que fuera cierto. Hay el doble de digamos, de allanamientos y cierres de boca que el año anterior, que en el 2019. Yo creo que errores de repente quizás no supimos, y digo, yo no lo gestioné, pero me voy a poner en el plural, porque digamos, yo trabajé para que este gobierno fuera gobierno. No supimos administrar las propias consecuencias de las buenas acciones realizadas. Ejemplo, cuando vos empezás a cerrar todas las bocas de droga, todas, y pateás la puerta a todo lo que venga, empezás a reducir la cantidad de droga en calle y la cantidad de territorio para vender. Eso implica que la necesidad de venta de la gente sigue estando, y la necesidad, o sea, que nos vamos a empezar a disputar droga de territorio. Las confrontaciones no son más por ajuste de cuentas. Acá nadie le debe plata a nadie. Esto es, mirá, antes teníamos 3 cuadras, ahora tenemos 1, somos 3, queda 1. Bueno, muchachos, el que queda, queda. Y eso viene con algún tiroteo en la calle, que viene un fuego cruzado y muere el niño, cosas que el Uruguay no está acostumbrado a ver. Ahora, eso es la administración de las consecuencias de lo que vos hiciste, pero no se soluciona volviendo a liberar el microtráfico. Por eso es que yo estoy tan expectante a ver qué dice el Frente, porque el Frente se queja, pero no dice nada. Nosotros, por lo pronto, armamos una mesa interpartidaria en el 2023, de la cual estoy particularmente orgulloso. Estuvo Diego acá hace unos días en estos micrófonos. Y, a ver, te pongo un ejemplo. Te gustará o no, será polémica, servirá o no, pero la única idea novedosa que el sistema político ha visto en materia de homicidios en el último tiempo es la idea de los interruptores. Es lo único nuevo. Yo me diga, esto no estaba en el radar. Porque si vos mirás los programas de gobierno ahora, falta el del Frente que no tiene todavía concreción, y mirás el de la elección pasada, son todos parecidos, con aumentos directos de represión, y yo comprendo que hay un camino por ahí, pero me parece que a veces falta cierta innovación, y este gobierno capaz que un poco adentrado en el periodo, porque obviamente lo que estaba administrando es las consecuencias de tus propias acciones al cerrar boca de pasta base, evidentemente implicó tener que administrar las consecuencias de tus propias acciones.
que no son malas, pero tenés que ir acomodando mientras va avanzando. Ahora Manini Ríos pidió declarar la emergencia en seguridad nacional y hay algunos referentes del Partido Colorado han dicho cosas en realidad opuestas, ¿no? Los dos a Radio Sarandí, en el caso de Sanjurjo dijo que era humo y en el caso de Subía dijo que, hace mucho tiempo él viene reclamando algo así y discrepó con Sanjurjo, hoy creo que fue la entrevista, discrepó diciendo que no era en realidad humo. ¿Cuál es tu visión? Mira, primero, nosotros adentro del partido yo le aplicamos a esto una lógica muy parecida a la que tuvimos con la coalición de gobierno a la hora de hacer el compromiso por el país. ¿Cuál es la lógica del compromiso? Queremos que estén todos. Entiendo que todos tienen para aportar, no nos vamos a poner de acuerdo en todos los temas, ¿tá? Pero yo creo que vamos a ponernos de acuerdo en más que lo que no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Enumeramos todo lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo cada uno tiene libertad. Si nos convence votamos y si no nos convence no votamos, así de fácil. Lo mismo hicimos en particular con la propuesta de seguridad del partido, con todo el resto. Con Diego y Gustavo fue así, señores, a ver, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí. ¿Y esto? No. Cada uno es libre de sostenerlo para donde quiera. La emergencia fue un ejemplo. Gustavo viene reclamando, la ventaja de Gustavo en esto, que se le tengo que dar a la derecha, es que él viene reclamando la declaración de emergencia desde el 1 de marzo de 2020 porque estaba en el compromiso por el país del 2019. No es que lo hace ahora porque vamos a votar dentro de 2 meses. O sea, él tiene la tranquilidad de espíritu que es un reclamo de siempre. Obviamente Diego no está de acuerdo, Diego trabaja en el Ministerio del Interior y es un poco en alguna medida responsable de lo actual. Yo francamente creo que hoy, más allá del nombre emergencia o no emergencia, lo importante es qué queremos hacer atrás de eso, y capaz que le dedicaría más tiempo al contenido que al nombre o no nombre de emergencia, que tiene más contenido electoral que de repente... Subía decía mucho más presencia policial, por ejemplo, en las calles hoy. Yo estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, y quizá podemos hacer eso sin tener que declarar una emergencia. Parar gente en la calle. Eso se hace hoy. Yo creo que lo que quieren es intensificarlo y no me parece mal. Creo que la presencia policial siempre es positiva en ese sentido. Y más en un país que, a diferencia de toda la región, tiene una policía que la gente quiere. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los sondeos de opinión pública. Hoy la policía en Uruguay es la institución más respetada por la gente. Los sondeos le dan 74, 75% de aprobación ciudadana. A los sindicatos le dan 28%. Para que te des cuenta, es más que la corte electoral, más que los militares. Los medios tampoco estamos bien rankeados. No están bien rankeados, pero la policía sí. Y fíjate vos que en las Fuerzas Armadas también. En un 75% implica que toda esa gente no es coalición. Ahí hay de todo, porque si no, no llegás al porcentaje ni por muerte. Eso quiere decir que tenemos un gran beneficio, que es que la gente tiene confianza en la policía. Y si la ve en la calle, cerca, empieza a sentirse más segura. Y fíjate que hay un tema bien importante. Mucho de esto tiene que ver con cuestiones de percepción, y nosotros tenemos que cuidarnos de la sustancia y de cómo se percibe, de las dos cosas. Hay como una percepción de que el ministerio de Jorge Larrañaga fue mejor que el resto. ¿De acuerdo? Ahora, yo le pregunto a ustedes qué hizo de distinto Jorge Larrañaga con Heber, con Martinelli. Yo no sé si me saben decir rápido dónde estuvieron las políticas realmente diferenciadoras. Yo les hago un spoiler. Nada. Se continuó todo tal cual estaba. ¿Dónde está la diferencia? En el talante de la conducción. Otra vez la comunicación. El talante de la conducción es la vida. Si hay un tema que quema, la ciudadanía reclama alguien muy plantado y muy firme. Jorge Larrañaga tenía esas características. Mirá que lo de Heber en muchos sentidos fue muy bueno, muy trabajado. Yo estuve cerca de la jugada ahí con el sindicato y se laburó. De repente no tenía el mismo talante público, y eso de repente a la hora de percibir el estado de la seguridad, el conductor que ataja sobre todo en los momentos calientes, ¿no? Y ahora Nico Agarra es un ministro de transición del final, que de repente tiene que administrar algo que él mismo no generó, juega con un plantel que le pusieron, para decirlo en términos de fútbol, y viene, a ver, sus números vienen muy bien, porque la realidad es que sus números mejoran, pero las situaciones que nos interpelan siguen existiendo. Entonces, cuando vos contrapones, yo te muestro una gráfica y te digo que este número bajó a esto, pero prendo la tele y tengo 3 homicidios en el fin de semana, chao gráfica, ¿no? ¿Y estás de acuerdo también con la creación de una cárcel de máxima seguridad donde destinar a todos esos cabecillas que están en... A ver, no creo que sea lo más importante, francamente. Es que, a ver, que sirve, estamos fuera de discusión. Es muy probable que el gobierno que viene tenga que construir cárceles, quiera o no quiera, porque las decisiones que hemos tomado en materia de castigo nos van a llevar a eso. O sea, cuando vos aumentás las penas y sobre todo cuando vos restringís beneficios, que es un aumento de pena no directo, pero mucho más potente, porque yo aumento una pena de un delito, ahora restringo un beneficio para todos. Entonces ahí, si yo al 2x1 le saco, te hago 3x1, bueno, es un cambio
grande. No hace el mismo ruido que decirle aumento 2 años la pena, pero en el fondo es mucho más grave. Eso implica que el aumento de población carcelaria va a seguir creciendo. Entonces vos vas a tener que asegurar una dignidad mínima. Yo, con franqueza, cada campaña yo me dedico a esto, entonces como que me comprenden bastante las generales de la ley. Cada campaña de que el mundo es mundo, ¿tá? Empezamos en esto de que la sábana es corta, ¿tá? Siempre es corta en todos los ambientes. Entonces vos decís, castiguemos, pero después se da vuelta y ve la cárcel, cheque horrible, esto no puede estar pasando. Bueno, señor, sábana corta, tomé decisiones. O sea, si usted quiere aumentar el castigo, va a tener peores condiciones de carcelaria. La gente ahí decidió, y acompañó una LUC y acompañó un camino de mayor castigo que evidentemente va en detrimento de tus capacidades carcelarias. Esto hasta ahora no tiene una opinión mía en el medio, ¿eh? Eso es simplemente un raconto de situación. Sí tenemos que asegurar un mínimo de dignidad de la reclusión. Y de ahí conversamos hipótesis de rehabilitación. Yo creo que ahí hay algunos ejes de trabajo, sobre todo en el post-cárcel. Si no tengo tanto margen adentro, porque no tengo tanta capacidad, sí tengo capacidad después. Europa, por ejemplo, tiene algunos bonos para empresas, por ejemplo. Esto es bien interesante. Algunos bonos para empresas que se le pagan por cada año que el expresidiario no reincide. Entonces, si usted tiene empleado y el tipo no reincide, yo le pago un bono, que es un porcentaje de lo que me costaría a mí tenerlo recluido. Entonces, claro, yo motivo a alguien a que lo acompañe, lo cuide, no se la doy a él, se la doy a su empleador. Claro, entonces motivo que se contrate y aparte a su vez motivo que aparte de contratarlo lo cuide como el aire para que no vuelva a delinquir. Porque en el fondo, si vos no bajás la reincidencia, que por primera vez en este periodo tiene una medición certera cercana al 70%, estás todo el tiempo, como le decía, barriendo abajo del camión que tira tierra, ¿viste? Entonces vos barrés, tira y siempre tira. O sea, si no deja de tirar en algún momento, no importa cuánta gente barra, va a ser imposible que la tierra no esté. Andrés, muchísimas gracias. Hablé un montón, les pido disculpas. Muchísimas gracias. No, para nada, y quedaron muchos temas por conversar, pero te agradecemos mucho el tiempo. A las órdenes y muchas gracias. Muchas gracias. En el primer semestre de 2024 hubo más de 21.000 denuncias por violencia doméstica, hubo 21 asesinatos de mujeres y 11 de ellos fueron femicidios. Sobre esta problemática vamos a hablar hoy en Otras Historias con Ileana da Silva. ¿Cómo estás, Ileana? Bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, sin duda que es un tema alarmante que debe interpelar a todo el sistema político porque estos datos reflejan un problema que persiste y que requiere también de una acción efectiva con políticas públicas, con leyes y también con un compromiso por parte de toda la sociedad. Sí, pero como muchas otras historias, ¿no? Por más altas que son las cifras, en un momento terminan como un número más dentro de una planilla, dentro de un monitor. En el día de hoy le vamos a poner rostro, vamos a poner voz, bueno, justamente a esta temática, a conocer a una persona que seguramente representa a muchas otras. Absolutamente. Hoy vamos a conocer la historia de Ana. ¿Quién es Ana? Es una mujer que sufrió violencia durante su infancia por parte de sus padres adoptivos, que después esa violencia se repitió con una de sus parejas. Fue madre a los 14 años y hace 2 años su hija y sus 2 nietos fueron asesinados por la pareja de su hija. Realmente una historia de vida atravesada por el dolor. Decime tu nombre, ¿cuántos años tenés? Ay, que decía tal lado. Menos mal que yo no la represento. Bueno, me llamo Ana María Núñez, tengo 59 años, soy mamá desde los 14 años, soy abuela y bisabuela. Tengo un vivero Hop, porque me encanta la naturaleza. Bueno, esto surgió un poco para poder ayudar al barrio, a través de la chocolatada, de un ojito o de lo que haya para darles un poco de amor. Muchas de la gente que llegan por un vaso de chocolate duermen en la calle. Algunos han contado historias
historias tristes. ¿Cuántos de ellos necesitan un abrazo que nadie se los da por la situación, la vestimenta? Nosotros le damos un abrazo y le damos un chocolate y le decimos Dios te ama. El 22 de mayo del 2022, fue un domingo, iba rumbo a la feria de 8 de octubre y la Ravides. Y llegando por Rambla Escalerría, Isla de Gaspar, me llaman por teléfono dándome la noticia de que mi hija Diana la habían matado en un ataque de llanto. No entendía nada. Un dolor desgarrador hasta el día de hoy. Más allá de que trato de estar fuerte, firme, ¿no? Pero bueno, mataron a Diana Virginia Núñez Núñez, 29 años, y la mató la segunda pareja, a la cual él declara que la mató por odio, repudio y menosprecio. Ya venían con temas de violencia doméstica, a la cual ella denunció, pero creo que no llegó a firmar la denuncia por mucho miedo que tenía la represalia de él. Ella terminó muerta por no apartarse del peligro. La pareja prendió la vivienda a fuego, lo que se declara ahí algunos testigos que habían escuchado una discusión, pero no era la primera. Muchas veces habían llamado a la policía. Era ya reiterado esta violencia que ella sufría. El bebito pobrecito fue el único que resistió un poco más. La nena murió enseguida, al igual que ella, y el bebé fue el que resistió un poquito más, pero está. Ella va a querer que yo siga de pie con mis plantas, que a ella le encantaba venir a veces a sentarse ahí entre las plantas. De la naturaleza tenemos que aprender la resistencia. Yo conocí a las mujeres de negro porque estuve trabajando en la Comuna Mujer 6. Pero qué duro que es cuando le toca a uno y ahí uno tiene que ir a pedir ayuda porque no sabe cómo ayudar ni a sus propios hijos. En este caso, hijas. Porque la respuesta de nuestras hijas cuando vos le decís con esa persona no, te dicen, pero es lo que yo quiero. Es lo que querés para tu vida, pero corres el riesgo que te mate. Entonces, como madres quedamos paralizadas. Estamos haciendo una jornada solidaria, los queremos, los amamos. Cuánto necesitamos un abrazo. Y bueno, y damos este chocolate caliente con mucho amor para bendecirlos unos a los otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuáles vos pensás que son las herramientas que se necesitan para poder salir de esa situación de violencia? Bueno, en eso sí te puedo decir que estoy muy segura. Lo mejor que hay es ser independiente. Ser independiente. Quererte primero, segundo y tercero. Yo esto de quererme primero, segundo y tercero lo aprendí ya bastante grande. Porque yo me hice mamá a los 14 años y primero, segundo y tercero siempre tuvieron mis hijos. Ojalá esto lo hubiese aprendido de más jovencita, de más niña. ¿Cómo te vas envolviendo en un círculo de violencia cuando no de golpes es psicológica? Pero ¿y si no sos tan fuerte como para decir no? Quedás envuelta en un círculo que te puede, como en este caso mi hija que la llevó a la muerte, ¿no? Qué importante es que las mujeres nos fortalezcan, nos demos valor, nos amemos a nosotras mismas para decir, esto no quiero para mi vida o para mi familia. No tenemos que tener miedo, tenemos que fortalecernos a nosotras mismas, amándonos, queriéndonos, sabiendo lo que queremos para nuestras vidas o no. Tenemos que ser fuertes y valientes, para no terminar como en el caso de mi hija, muerta. Pero soluciones hay. Es querer, agarrarte de la solución, ser valiente y salir adelante.
Sin duda que el testimonio de Ana es realmente movilizador, conmovedor. Quiero decirles que fue, de todas las historias, una de las más difíciles para todo el equipo de Otras Historias. Y me quedo con algunas de las reflexiones, lo difícil que es para las mujeres poder salir de los círculos de violencia. Solas no pueden. Y en contextos vulnerables es aún mucho más difícil. Ser independientes, amarse a una misma, ser valientes, son otras de las consignas, ¿no?, que alentaba a tener en consideración. Quiero recordar que mientras se discuten cambios en la ley de violencia de género, la sociedad civil está reclamando mayor inversión, mejor articulación del Estado de una situación que tenemos que entre todos definitivamente que atender. Ileana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos nuevamente en Otras Historias. Hasta la próxima. Uno de cada 5 niños y niñas en Uruguay vive en hogares que están bajo la línea de pobreza. La tasa de pobreza infantil duplica a la pobreza adulta. Uruguay es de los países con mayor infantilización de la pobreza de la región. Y sobre este tema, que es muy importante y sobre el cual algunos de ustedes nos han propuesto conversar, vamos a recibir hoy en nuestra mesa de análisis, con mucho gusto, a la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Bienvenida, Cristina. Gracias a ustedes. Bienvenida. Bienvenida. Y a Paula Baliato, coordinadora del Abrojo, que el Abrojo integra la plataforma de Infancias y Adolescencias. Gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenida, Paula. Queríamos aclarar también que hicimos esfuerzos por invitar a legisladores de la coalición oficialista, de distintos partidos. Lamentablemente no fue posible. Es probable que en campaña electoral estas cosas empiecen a pasarnos, Carlos, porque tenemos muchos actos, muchos compromisos que tienen los legisladores en otros departamentos del país también, y esta vez no fue posible. Actividad, ¿no?, proselitista de campaña en distintos lugares del país, lo que hace difícil, concretar una mesa de charla, de discusión. Y Paula y Cristina, lo primero entonces a preguntarles es, dimos algunas cifras recién en la introducción, ¿por qué les parece que pasa esto? Porque Uruguay está bien ubicado en otros rankings en términos de derechos humanos regionales, sin embargo acá está muy mal ubicado en términos de pobreza infantil. ¿Por qué llegamos a esta situación, en opinión de ustedes? Bueno, este es un tema, Natalia, estructural que tiene el Uruguay, ¿no? En cada crisis macroeconómica que ha tenido el Uruguay, en la crisis de la tablita del año 82, en la crisis no nos olvidemos que en la crisis del 2001 teníamos que el 64%, yo soy pediatra de profesión y no me olvido en la atención diaria, pero lo que eran los indicadores de pobreza infantil del año 2001, ¿no? Que el 64% de los niños menores de 6 años en nuestro país, en esa fecha estaba por debajo de la línea de la pobreza. Cuando ahora en la pandemia también vemos que hubo un aumento, ¿no? Es un tema estructural que yo creo que no se ha dimensionado cuánto eso influye en los indicadores que hoy tiene el Uruguay, que hoy tenemos en educación, que hoy tenemos en cohesión social, que hoy tenemos en egreso de la educación. Se ha trabajado, sí. A mí me tocó trabajar desde el inicio del primer gobierno de Frente Amplio, donde, ya te digo, los indicadores de pobreza total eran del 40%, los indicadores de pobreza infantil eran más del 50%. Cuando se terminó el gobierno de Frente Amplio era del 17% la pobreza infantil y del 8 y pico por ciento la pobreza total. Ahora en estos años, incluidos los años de la pandemia, aumentaron en 50.000 personas que están por debajo de la línea de la pobreza, de los cuales 17.000 ha sido el aumento en la franja de niños, niñas y adolescentes, con eso de que tú decís, que 1 de cada 5 niños está por debajo de la línea de la pobreza, y es el doble la pobreza que está concentrada en los hogares donde hay adultos. Se han hecho cosas. Yo no digo que desde el año, si uno pone ejemplo, cuando uno se recorre, y eso Paula, que ha trabajado desde las organizaciones de la sociedad civil, pero creo que falta un diseño que sea multidimensional. Los niños viven en familias donde hay adultos. De hecho, nosotros, en los gobiernos de Frente Amplio, el mayor impacto de este descenso, y sobre todo el descenso de la desigualdad, tuvo que ver
desde el año 2006 hasta el año 2013, porque se implementaron políticas sociales como los consejos de salario, el Sistema Nacional Integrado de Salud, medidas que tienen que ver con eso, con la redistribución, no solamente en medidas directamente que impactan en los niños. Pero lo que a mí más me duele es que de verdad no se dimensione cuánto eso impacta, no solamente con un enfoque de derechos y en los niños directamente, porque de verdad los niños no son el futuro, los niños son el presente. Y más en un país que tenemos tan pocos niños, no podamos dimensionar el impacto que tiene para la cohesión social de un país. Entonces es duro, la verdad que es duro, es desgarrante. Y antes de terminar estos poquitos minutos, me alegró cuando tú dijiste al inicio que la gente que mira el programa pidió el tema, ¿no? Porque yo presté atención a un informe de la Usina de Percepción Ciudadana de hace unos meses, donde solamente el 7% de la ciudadanía de nuestro país le importan los temas de infancia. Entonces eso es aún más preocupante, ¿no? Entonces que la gente lo empieza a percibir, que los temas de infancia, los temas de pobreza, los temas de desigualdad, los temas de salud mental son importantes para el desarrollo de un país, está muy bueno. Sí, no, quería complementar, que creo que por qué se mantiene, ¿no? Primero decir que esto es un tema estructural, como se ha dicho, que viene ya en la década del 80, del siglo pasado. Juan Pablo Terra acuñó el término la infantilización de la pobreza. Bueno, resaltar que los niños son pobres, no son pobres los niños, son pobres los niños, pero son pobres porque viven en familias pobres, y también no tienen capacidad de presión. O sea, ¿qué pasa que esto se mantiene en el tiempo y tenemos estos niveles de desigualdad con las infancias? Ojo, que también si nos metemos adentro del universo infancia, vamos a ¿no? Tenemos quintiles también. Pero igual, en términos generales, comparando sectores etarios, bueno, es la infancia la que está peor en el Uruguay, pero pienso que ¿por qué se sigue manteniendo? Hay algo de lo que planteaba Cristina que tiene que ver con el dimensionamiento, o sea, no se dimensiona de que es un problema grave, de que es un problema de verdad importante, no lo dimensiona la ciudadanía y no lo dimensiona el sistema político. Y ahí está el huevo y la gallina, ¿qué va primero, no? Sabemos que el sistema político es sensible a las demandas de la ciudadanía y que todos los avances que se han logrado, lo han logrado colectivos peleando por sus derechos. Y los niños y adolescentes son hablados por los adultos. Ellos no salen a reivindicar ellos mismos sus derechos, ¿no? Entonces, digo, no sé si es esa toda la explicación, pero ¿por qué seguimos tan estancados en este tema? Hay un problema de agenciar, de colocar este tema realmente en la agenda. Este tema puede esperar, porque igual no los niños pueden esperar, parece. Hay un planteo ahora por parte de por ejemplo, está claramente en el programa de gobierno del Partido Nacional este tema como una prioridad. En el Frente Amplio, el programa de gobierno del Frente Amplio también aparece como una prioridad. Aparentemente sí ahora se está empezando a hablar, o por lo menos a hablar. Después vemos que, claro, como mencionábamos al inicio, que después los resultados de las políticas públicas son otra cosa. Pero hablando un poco de las políticas más focalizadas hacia la infancia, ¿no? La cuestión de las transferencias, porque se ha hablado mucho de esto de las transferencias, Naciones Unidas está trabajando en el tema, UNICEF también recomendando reforzar las transferencias. Sí. ¿Qué piensan de estas políticas, de las transferencias, y qué otras políticas focalizadas les parece a ustedes importante implementar? A nosotros desde Sociedad Civil, bueno, estamos llevando adelante un ciclo de diálogo con el sistema político y haciendo una serie de propuestas. Transferencias sí, ahí hay un tema que puede ser hasta más técnico, que tiene que ver con unificar un montón de prestaciones que hoy están dispersas. Necesitamos transferir más recursos económicos a esas familias. Sin dinero no se pueden generar modificaciones, solo con dinero tampoco. Entonces, junto con programas de transferencias económicas a las familias, porque lo que tenemos que hacer es apoyar a que esas familias puedan hacerse cargo, ¿no? Junto con eso, bueno, nosotros creemos que hay que centrarse en lo que es la pobreza multidimensional. Bueno, ¿qué es lo de la pobreza multidimensional? Son los ingresos, pero además de los ingresos es el hábitat, ¿no? Es el techo, es si estoy hacinado o no estoy hacinado, es el derecho a la educación de calidad, es la salud de calidad, es la cultura y el esparcimiento de calidad. Entonces ahí hay una batería de
de apoyos, de políticas, de programas que tienen que tomar en cuenta la integralidad. También creemos que la mejor política para las infancias es una política que fortalezca los servicios públicos, o sea, una buena educación, una educación de calidad, una salud de calidad, una vivienda de calidad y trabajo de calidad para esas familias es la mejor política focalizada. Entonces, en realidad, creemos que es un momento ya de superar esa cosa del programa, el programita, ¿no? Que cambian las administraciones, sean del gobierno que sea, y tenemos un montón de planes que después ya no nos acordamos ni los nombres, porque tuvimos compromiso educativo, el tutor no sé qué, ¿no? Jóvenes en Red, Familia en Acción. Uruguay crece contigo. Uruguay crece contigo. Digo, más allá de, no estoy criticando ninguno de los programas en particular, porque cada uno de esos programas tiene cosas muy interesantes, pero sí lo que estoy criticando es la fragmentación y la discontinuidad. Nosotros necesitamos una política país, que entonces por eso se necesitan, decimos, hacer acuerdos, prender la luz larga y hacer una mirada larga y plantearnos metas quinquenales. Bueno, al 2030, ¿qué queremos? Bueno, ¿podremos bajar a cero la indigencia en niños? ¿Podremos que la pobreza, igual la monetaria, llegue a, no sé, a 5% en vez de 20%? ¿Podremos generar esto que, bueno, hay un proyecto de ley que plantea Cristina, ¿no? Que tiene que ver con reformar la institucionalidad? ¿Podremos tratar de hacer las cosas diferentes? Bueno, parece que la primera respuesta es que no, a juzgar por estos días donde yo quería preguntarle a Cristina si es posible lograr un consenso político que trascienda todo esto, ¿no? Porque claramente es una preocupación global de todo el universo político, pero ¿hay posibilidad? Bueno, tú fíjate, Carlos, mira, que acá son dos cosas. Después le voy a contestar a Natalia lo que pienso de las transferencias monetarias. Con respecto al proyecto de ley, está terminando. Estamos a muy pocos días de que termine el periodo legislativo, un proyecto de ley que tuvo el primer antecedente en la legislatura anterior, de Frente Amplio, que tampoco tuvo, no lo pudimos resolver. Ahora, tomando antecedentes, propuestas que hicimos un proyecto de ley que se presentó en el 2021, que en octubre del año pasado lo votamos 76 de 86 diputados de todo el sistema político, que recorrimos todos los partidos políticos, incluido el presidente de la República, incluido casi todos los ministros que tienen que ver con las carteras correspondientes, que llegamos a este proyecto de ley que no propone ni cargos nuevos, ni infraestructura diferente, lo que organizas al propio Estado uruguayo, que le cuesta ser eficiente, que le cuesta tomar decisiones políticas desde las necesidades que tienen las personas. En este caso, desde las necesidades que tienen las familias con niños y adolescentes. Un colectivo, como decía Paula, no votan. Las personas privadas de libertad y los niños y adolescentes en este país no votan. No son colectivos de presión, entonces parece que cuesta que el Estado tome decisiones. Tenemos la trazabilidad del sistema vacuno en este país, lo cual celebro y es muy importante, pero los sistemas de información, el de los niños en este país, se cruzan, se superponen. Se superpone un sistema de información del INAU con el de salud, con el del Ministerio de Desarrollo Social, no hay políticas integrales, se superponen los programas, hay más de 500 programas en el Estado que se asignan recursos, que no se evalúan, que no hay una política integral ni quinquenal. El presupuesto, que es lo que propone la ley propone que haya una estrategia nacional de infancia y adolescencia planificada, como hacen los países desarrollados. Los países desarrollados, ¿a ustedes les parece que lo hacen solo por un tema de derechos? No, lo hacen encima porque es más barato. Porque realmente el Estado, cuando tiene recursos que son finitos, lo planifican de forma unificada, no como pasa hoy en este país, que cada cartera planifica sus recursos, salud por un lado, educación por el otro, entonces se abren CAIF donde no hay necesidades, liceos donde quizás no hay la demanda que hay en algún lugar. Sin los niños no podemos planificar una política de infancia si no planificamos un sistema de cuidados que dé respuesta. 1 de cada 2 mujeres en este país no accede al mundo del trabajo. No hay una política de vivienda
que acompase respuestas para las mujeres y los jóvenes. Vamos a contrapelo del mundo desarrollado en una planificación de una estrategia. Las políticas nacionales no se comportan de la misma manera y no se correlacionan con la política departamental. La ley lo que hace es eso. Realmente hace una estrategia planificada entre la política nacional y departamental, planifica un mecanismo presupuestal único. Y teniendo todo el consenso que tiene, ¿por qué crees que sigue encajonada? Y porque no sé, la verdad es que hoy no sabemos. Fíjense que está en la Comisión de Población y Desarrollo. Habíamos logrado consenso, la vicepresidenta de la República está... Originalmente habían logrado unanimidad. Bueno, igual un periodista me lo hizo ver, Cristina, la verdad que las cosas por unanimidad, cuando a veces hay diferencias ideológicas conceptuales, quizás no es tan bueno. Logramos una inmensa mayoría, 76. De 86 diputados creo que y se dio una discusión muy buena en el Pleno. Realmente no hubo dudas de la constitucionalidad o no, como ahora parece que hay, que dicen que puede haber algún dejo de inconstitucionalidad, cuando la ley no toca la constitucionalidad ni las competencias constitucionales del INAU, no toca las competencias constitucionales de la ANEP, ni de ACE, ni ninguna institución del Estado. Organiza lo que el propio Estado no hace. Fíjense que hoy la coalición de gobierno asignó $50 millones a partir del año 2021. Han ejecutado muy poco a lo largo de estos años, porque no solamente es asignar recursos, como decía Paula, si no se sabe gestionar, si no hay una asignación de recursos bajo una estrategia, con una planificación, los recursos no llegan o llegan de forma inadecuada o no cambian los indicadores. Entonces, de verdad, las transferencias monetarias, sí, claro que hay, porque nadie vive con 6.000 pesos. En el Uruguay hemos instalado una cosa cultural aporofóbica. Y de verdad las transferencias monetarias, a diferencia de los países desarrollados, son muy pocas. Yo dije una vez en una entrevista que eran miserables y me criticaron, entonces digo, no lo digo más, porque realmente digo que son escasas. Y en Uruguay hay estudios, que lo ha hecho UNICEF, Gustavo de Armas, pero lo ha hecho la Universidad de la República desde el año 2012, el Instituto de Economía desde el 2012, nos ha mostrado, y fíjense que también nuestros gobiernos no tomamos las decisiones adecuadas a tiempo, porque ha habido evidencia que deberíamos por lo menos duplicar las transferencias monetarias en los hogares que hay niños y adolescentes, si queremos ir teniendo por lo menos que los hogares donde hay niños tengan las básicas, las mínimas condiciones para que ese hogar tenga las condiciones adecuadas para garantizar seguridad alimentaria, condiciones adecuadas en vestimenta y el acceso básico a educación o vivienda. Hoy las asignaciones familiares y la TUS, el bono crianza, no llegan a garantizar el 25% de las necesidades básicas que un hogar debe tener. O sea, estamos lejos de que el país llegue a tener invertimos 4 veces menos que los países de la OCDE. El último informe que UNICEF porque ven que Uruguay tiene siempre un grado de conformismo, de compararnos con los que están peor, y la verdad que creo que eso nos hace ver, como decía Paula, yo fui a escuchar a Juan Pablo Terra, tengo 58 años, y lo fui a escuchar con 22 años en el año 89. Y ya advertía los problemas graves, ustedes son muy jóvenes, pero de verdad advertía los problemas graves que el Uruguay vamos a tener en los próximos 30 años en infancia. Y los mismos problemas que Juan Pablo Terra decía en el año 89 son los que tenemos hoy, y peor, porque ahora tenemos problemas vinculados al narcotráfico, vinculados a la desigualdad más permeable en la sociedad. Y los que pagan la ineficiencia del Estado, y que la sociedad en el Uruguay, en un lado seamos Dinamarca, y en otro lugar, porque mis hijas, una cosa que hoy Paula dijo de una forma invisible, yo me niego a que mis hijas tengan acceso a la salud de calidad, a la educación de calidad, a la salud mental de calidad, a la salud bucal de calidad, como tenemos los hijos de los políticos, o los que podemos pagar, y la mayoría de los niños en este país, o de los trabajadores que ganan sueldos mínimos y miserables, no puedan acceder. Entonces no tomamos decisiones políticas. Entonces sí, no legislamos, no mejoramos, y los que no pueden siguen pagando el costo de no tomar decisiones políticas a tiempo.
Cristina y Paula, muchísimas gracias. Seguramente tengamos otras instancias para seguir conversando de estos temas, porque no agotamos claramente la discusión y todos los aspectos que hay para conversar sobre este asunto. Les agradecemos muchísimo que hayan participado en Ciclo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Recibimos a Brian Majlin para meternos en las últimas novedades de la Diaria Verifica, y en esta semana con una protagonista, que ha estado vinculada reiteradamente a la desinformación, ¿no? La senadora Graciela Bianchi. Buenas, ¿cómo están? Sí, vamos a hablar un poco de Graciela Bianchi esta vez porque, como saben, tuiteó el 13 de agosto una placa que fue comprobadamente falsa, donde supuestamente Oscar Andrade, el senador del Frente Amplio, había dicho que apoyaba no solo apoyaba a Maduro y a Venezuela, sino que además quería el mismo modelo para Uruguay. Esta placa, que era falsa, fue compartida en un tuit, que seguramente lo estamos viendo ahora en pantalla compartida, y levantó mucha polvareda porque mucha gente la cuestionó, y ella rápida de reflejos, hizo algo que no solía hacer, que dijo, bueno, si esto no es cierto, pido disculpas, en un tuit seguido a ese que había postulado en principio. Y este comportamiento de Bianchi es llamativo y es errático porque fue modificándose a lo largo del tiempo. Y eso es algo que tenemos que señalar porque va a tener que ver con la postura que ella fue señalando en la última semana, que ha sido primera plana, bocadillo para muchos sectores políticos, también para editoriales de algunos medios, y ya vamos a hablar un poco de eso. Pero lo primero es que Bianchi al principio, hasta hace un año y medio, si se quiere, y yo incluso la he consultado en forma personal, compartía a veces algunas desinformaciones, algunas cosas que circulaban, y no se desentendía de eso. No pedía disculpas y tampoco rectificaba la posición, salvo cuando efectivamente le empezaron a señalar que esto no estaba bien, y ella en un momento empezó a decir, bueno, ok, voy a pedir disculpas en el caso de que no sea cierto. Quizá la única actitud consecuente es no borrar, ¿no? Bueno, que ese es otro tema que también vamos a hablar, porque el hecho de no borrar es, desde todos los estudios académicos que hay sobre desinformación, sobre fact-checking y verificación, señalan que cuanto menos cuando vos cometés el error que nos puede pasar a todos de compartir algo que no está verificado, porque vamos a separar de intencionalidad de simple error, porque puede pasar que uno se confunde y diga, bueno, esto pensé que era cierto y lo voy a compartir. De mínima, si te das cuenta, te muestran que esto verificadamente no es real y está falseado y demás, lo primero que tenés que hacer es borrarlo. Rectificarlo públicamente, pero además borrarlo, porque si no se sigue difundiendo y se sigue viralizando esa imagen que era denodadamente falsa en este caso. Porque además los pedidos de disculpas no tienen el mismo alcance que la desinformación que circuló. Ninguna rectificación, ni siquiera las que hacemos de la Diaria Verifica, que por suerte son muy leídas, tiene el mismo alcance que una desinformación. Siempre la desinformación llega más porque o satisface intereses, curiosidades y demás, o simplemente por el hecho de que es lo primero que salió y se va viralizando, y es muy difícil después llegar a esas personas que han visto esa desinformación. Pero decía que lo de Bianchi fue errático porque al principio no pedía disculpas, después pidió disculpas, y ahora empezó a utilizar otra estrategia que tiene que ver con esto lo hice a propósito. Vamos a escucharla, si les parece, un segundo, cómo fue que lo dijo, para poder hablar un poco de eso. Era claramente falsa. La otra vez que lo hice a propósito, que fue con Chávez y Escobar, no pedí disculpas y me lo reprocharon. Entonces yo dije, total, no me cuesta nada pedir disculpas. Porque a mí... ¿Pero cuál es la lógica? La lógica es el efecto. Yo no soy publicista, ni nada por el estilo, pero yo creo que a mí lo que me lleva... A ver, lo hago... Estoy haciendo otra cosa y veo eso y lo hago. No se crean que lo craneo como si fuera... No. Bien, como veíamos en el video, Bianchi lo primero que hizo, una vez que reconoció que se había equivocado, ya dijimos, no pidió más allá de pedir disculpas, no lo borró, y todavía al día de hoy, 22 de agosto, sigue sin borrarlo. Lo que hizo fue decir, bueno, esto yo lo hice a propósito, ¿sí? Primero dijo, lo hice por si era cierto, y esto ya lo había hecho en el caso, como señala ella después en esa entrevista, en el caso de un posteo sobre Escobar y Chávez y Petro en su momento y demás. Entonces, ella dice, por si era cierto. Ahí hay que señalar que la mayoría de los estudios y algunas campañas internacionales de alfabetización mediático-informacional señalan, bueno, tratemos de pasar de por si era cierto a por las dudas no voy a compartir esto, porque si no es cierto, mejor no compartirlo porque se puede viralizar. Y además ella ha dicho también que quizás no sea cierto, pero puede ser cierto, ¿no? Esta cuestión, aludiendo a la cuestión de la verosimilitud de los posteos, ¿no? Bueno, ahí entra en juego esta otra parte. Primero fue
por si era cierto lo comparto, cuando me doy cuenta, pero igual miren que pedí disculpas. De hecho, uno de los primeros posteos que ella hace después es, pero miren que yo pedí disculpas y aclaré que si no era verdadero, pedía disculpas. Sin embargo, con los días y con el correr de las respuestas que tuvo en su propio sector político, que han salido a cuestionar a algunos actores, y también obviamente desde la oposición y el Frente Amplio específicamente, ella cambió la postura y empezó a decir que lo había hecho a propósito. A propósito, como decías vos recién, Nati, para mostrar algo que podría ser perfectamente verosímil con la narrativa del Frente Amplio supuestamente en torno a Venezuela y Maduro. Pero el problema de esto es que en el ecosistema de la desinformación, esto está reñido con las prácticas, no solo el hecho de no borrarlo, sino que además, si vos compartís algo que sabés que es falso y encima admitís que sabés que es falso y lo compartís, vamos a darle el beneficio de la duda en eso, cuando para mí es un cambio de postura y claramente lo acabamos de señalar, estás provocando una desinformación, estás generando con difamación y demás hacia un sector político y hacia una persona en particular, que además después incluso el Boca Andrade creo que salió a decir nos llevábamos bien. A mí me sorprendió por eso, porque nos llevábamos bien y teníamos cierto código político. Y en ese sentido me parece que es importante señalar este cambio en la estrategia, porque lo que está utilizando ahora, y hoy mismo salió una editorial en el diario El País señalando esta misma lectura de la situación, que es que supuestamente el Frente Amplio, la izquierda, dice El País abiertamente, y también lo dice Graciela Bianchi, están utilizando este mecanismo de las fake news o mal llamadas fake news o de la desinformación, no porque realmente estén preocupados por eso, sino porque quieren acallar voces, en este caso sería la derecha o en este caso de Graciela Bianchi. Parece que eso es riesgoso porque no solo no es efectivamente lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido, sino que si vos señalás que algo está generando desinformación, está generando ruido en la conversación pública y en la conversación política, no podés ser acusado de censor o de que estar queriendo censurar, simplemente señalando, che, esto no, es un límite, no mientas en relación a eso, porque aun si fuese perfectamente verosímil que Andrade apoyara o no a Venezuela, es muy sencillo consultarle o simplemente decir, miren, al Boca Andrade dijo tal cosa en tal momento. ¿Por qué falsearlo? ¿Por qué utilizar una placa falsa con un logo falso de un medio? Etcétera. Esta cuestión de apelar a que se está atacando a la libertad de expresión es una narrativa muy común de las ultraderechas a nivel global. No estoy diciendo que Graciela Bianchi ni que el diario El País sean ultraderecha, estoy diciendo que están utilizando la misma narrativa de la ultraderecha, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? en Estados Unidos, respecto a que, bueno, todo lo que esté acusando a esas personas de desinformar está de alguna manera minando su libertad de expresión, como si la libertad de expresión no tuviera ningún tipo de límites, ¿no? Y hay una discusión grande en torno a eso. En ese sentido, podemos escuchar lo que dijo Bianchi en su descargo, porque hizo un descargo en su propio Twitter también. Publicó un video que subió en YouTube y lo replicó ella, que es raro también que haya elegido hacerlo de esa manera, como mostrándose como los medios no me llaman, me censuran, entonces lo voy a hacer de esta manera, que son casi 9 minutos, pero tenemos un pequeño apartado donde habla precisamente de eso, de la censura y los derechos humanos propios. Han vulnerado mis derechos humanos fundamentales, porque entre otras cosas se han hecho programas de televisión y se hacen entrevistas en radio y comentarios en radio donde a mí no se me consulta, o sea que yo no pude articular defensa. Como veían recién, Bianchi decía como que no se pudo defender, como que entonces hacía su descargo en forma privada, íntima, a través de sus redes y lo publicaba, y que además acusaba, digamos, esta intención medio censora. Por recién lo comparabas con lo que hace Trump o quizás Bolsonaro en Brasil y demás. Yo hago una salvedad ahí, que es que para mí todavía está definiendo su estrategia Graciela Bianchi. ¿En qué sentido? Trump y Bolsonaro jamás pidieron disculpas. Siempre, sabiendo o no, no lo sabremos si era falso o no algo que compartían, jamás pidieron disculpas, jamás se rectificaron. Bianchi dice, yo pido disculpas y después digo, igual lo hice a propósito. Entonces, si vos lo hiciste a propósito, no pedís disculpas. Ahí hay algo raro que no termino de entender. Yo quiero subrayar la relevancia, ¿no? de quién es Graciela Bianchi, ¿no? Es la tercera en el orden de gobierno, y algunas de estas desinformaciones las ha volcado siendo la vicepresidenta de la República, ¿no? La presidenta de la Cámara de Senadores. O sea, tiene una relevancia. Recuerdo que en ese caso fue el del PSOE, ¿no? Hablando ocasionó de que un conflicto diplomático. Sí, claro, un conflicto diplomático. Con esa investidura, además, no es cualquier ciudadano. Voy a cerrar mi parte, por lo menos acompañando eso que decís con una mención en relación a lo que sería como bajarle el precio. Porque lo que se está tratando de hacer, la propia Bianchi y también algunas editoriales, como decíamos, de algunos medios y demás, le vamos a bajar el precio a esto. Digamos, están jugando la carta de la fake news, la desinformación, para desviar el tema. No es algo tan importante, es una pavada, era obvio que esa placa era falsa, que es lo que se dijo desde el principio. Y si bien uno podría decir, ok,
Si es tan obvio que es falso, y si no habría ningún riesgo, no estaríamos discutiendo en todo el mundo, y también en Uruguay, el riesgo que pone la desinformación, fake news o no fake news, todo el ecosistema de la desinformación del cual venimos hablando, que es engañar, que es descontextualizar, que es sacar información y ponerla en otro lugar y hacer creer una narrativa determinada, para la democracia en términos de todo el mundo. Entonces, si Graciela Bianchi en su descargo dice yo vengo a defender los valores judío-cristianos, la democracia occidental, etcétera, que es lo que ella dice en su descargo, de mínima debería decir, bueno, ok, entonces la desinformación no. Y si es tan obvio no lo harían, ¿no? Tampoco. Y como respuesta final que ya le podemos decir a Bianchi que esto también se estudia, ¿no? O sea, hay una ciencia que pone la observación sobre esto mismo, ¿no? Ella que dice no sean ignorantes, estudien. Bueno, esto también se estudia y la desinformación es algo bastante complejo. Bueno, muchísimas gracias, Brian, por traernos todas estas aclaraciones y combatir la desinformación. Si les parece, cerramos el ciclo del día de hoy. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas, tanto en nuestro canal de YouTube como en la red de televisión del interior. Si les gustó este contenido, les agradecemos dejar un me gusta en nuestra página, así como también algunos comentarios sugerentes de próximas temáticas a tratar, como hemos hecho también en el día de hoy. Para nosotros es bien importante saber lo que ustedes opinan. Y recuerden también que todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras, así que los invitamos a ingresar en la página de La Diaria y ver todas las opciones para apoyar este proyecto. Hasta el jueves, Carlos. Nos reencontramos el jueves que viene.